Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de la materia de estadística de la Universidad Estatal de Milagro. Un tema muy interesante vamos a tratar el día de hoy, donde nuestros compañeros Anabel Moreira, Evelyn Granizo, Asley Pita, Verónica Bermeo, John Sandoval y quienes habla, pues Diana Salvatierra, vamos a indagar un poco sobre cómo los programas estadísticos y la inteligencia artificial contribuyen en el análisis de los datos para la toma de decisiones. Dentro de una investigación, pues no, en un mundo donde la información es poder y cómo vamos a interpretar puede ser el paso para un éxito o un fracaso. Vamos a desentrañar cómo estas herramientas avanzadas están cambiando mucho las reglas del juego. ¿Qué te parece, Anabel? Exactamente, Diana. Y para ello contaremos con un experto que nos ayudará a entender cómo los programas estadísticos y la inteligencia artificial se integran en el análisis de datos y qué impacto tienen en la toma de decisiones. Así que no se lo pierdan. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Sección 1, Introducción a los programas estadísticos y la IA. Primero vamos a hacer un breve repaso sobre qué son los programas estadísticos y la inteligencia artificial. Los programas estadísticos son bibliotecas especializadas que nos permiten analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y realizar inferencias estadísticas. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué opinas, Ashley? Buenas noches. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, hablamos de tecnologías como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que utilizan algoritmos para mejorar la toma de decisiones y hacer predicciones basadas en datos. Estas tecnologías pueden identificar patrones complejos que serían difíciles de detectar en métodos tradicionales. ¿Qué podrías añadir, Vero, en este tema? Así es, mi querida Ashley. En este podcast vamos a explorar cómo estas herramientas se aplican en diferentes áreas de investigación. Por ejemplo, en el sector de la economía, los programas estadísticos nos ayudan a analizar cuál es la tasa de empleo y subempleo en el Ecuador. Y la IA nos ayuda a conocer con más exactitud a qué parte de la población deberíamos enfocarnos y las medidas que puede tomar el gobierno en base a esta información. Como por ejemplo, promover el incentivo para emprendedores e inversión en el país. Continuamos contigo, John. Sí, así es, Verónica. Y en el ámbito empresarial, las técnicas estadísticas y las IAs nos permiten analizar el comportamiento del consumidor y optimizar la cadena de suministros. A su vez, predecir tendencias del mercado. Hablaremos con un experto en el campo para entender mejor estos procesos. Diana, te escuchamos. Claro, John. Ahora es el momento de nuestra entrevista con de nuestro invitado especial, pues, ¿no? El tecnólogo Steven Avilés Salvatierra, quien es crítico codificador del proyecto ENENDU del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, con quien vamos a profundizar un poco de cómo la estadística y la inteligencia artificial, pues, está cambiando en la forma en que se toman las decisiones. Sí, Diana, tienes razón. Perfecto, Steven Avilés, gracias por unirte a nosotros. Para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre tu experiencia y cómo ves la evolución de los programas estadísticos y la IA en tu campo? Bueno, para empezar, hay programas que nos ayudan, como lo es el Excel, al momento de generar las estadísticas. Nos ayuda a lo que es la generación mediante una base de datos, la cual nosotros podemos a disposición a los analistas de datos para que ellos saquen los índices y asimismo se busca implementar una inteligencia artificial que nos ayude a hacer de forma más rápida y más efectiva nuestro trabajo de procesamiento de datos. Mi querido Steven, primero que todo agradecerte por el tiempo que nos estás brindando a cada uno de nosotros. Pero para esto tengo una pregunta, la verdad, es que no he escuchado y tengo la duda y quisiera preguntarte, ¿qué es ENENDU? Para empezar, el INEC, también conocido como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuenta con varios proyectos estadísticos. Entre estos está ENENDU. ENENDU es
prácticamente la abreviación de Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, la cual está enfocada en investigar cómo es la economía de un hogar a medida que pasa el tiempo. Listo, muy amable, muchas gracias. Buenas noches, bienvenido mi querido Steven. ¿Y qué nos podrías decir sobre cómo se lleva a cabo la generación de estadísticas basadas en las encuestas? Para empezar, se genera un muestreo. Este muestreo nos ayuda a determinar mediante un panel de viviendas cómo se va a desarrollar el procesamiento de datos. Este procesamiento principalmente tiene 3 fases. La primera fase es el levantamiento de la información. Como ya lo dije, se genera un muestreo y este muestreo es el que determina qué viviendas van a ser visitadas por los encuestadores para hacer lo que es el levantamiento de la información. ¿Con qué finalidad? Esta finalidad es de que se lleve a cabo la investigación en cada una de estas viviendas y verificar y analizar cómo es su comportamiento con el pasar del tiempo, ya sea de forma trimestral o anual, que es como nosotros lo manejamos. Después viene lo que es la crítica y codificación de esa información para que los analistas de datos en la última fase del procesamiento sean ellos quienes generen los índices y las estadísticas para poner a disposición del pueblo ecuatoriano en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Gracias por despejar la duda. Steven, cuéntanos, danos a conocer, ¿cuál es tu rol en la generación de estas estadísticas? Listo, como ya le comenté, es un procesamiento de datos. La primera parte es la que los realizan los encuestadores. Van a las casas, toman información de cada uno de los hogares y esta información es llevada a la siguiente fase del procesamiento, que es donde entra mi rol en este procesamiento. Mi rol principalmente es de hacer la crítica y la codificación de esta información, puesto que esta información tiene que ser clasificada para que mediante esta clasificación se les haga más fácil a los analistas de datos generar las estadísticas que nosotros ponemos a disposición. Principalmente mi rol es verificar que la información que se haya levantado en campo no presente ninguna inconsistencia y hacer la codificación de esta información para poder clasificar cada uno de esos aspectos. Muy interesante, Steven. Me parece un filtro muy importante. Steven, muy amable. Tengo una pregunta para ti. Basándote en la información que se recopila en la encuesta, ¿cómo crees que se clasifica la población del Ecuador? Nosotros principalmente clasificamos a la población ecuatoriana en 3 grandes grupos. El primer grupo es la población activa o ocupada. El segundo grupo es la población desocupada. Y el tercer gran grupo es la población inactiva. El primer grupo, que vendría a ser los activos o ocupados, son el grupo de personas las cuales actualmente se encuentran de forma activa laborando. Es decir, prestan sus servicios o realizan una especie de lo que es comercio o cierta actividad económica para generar ingresos. El siguiente grupo es las personas desocupadas, ya sea que estén desempleados o por ciertos factores que les impida actualmente no laborar, no estar de forma activa. Ya. El siguiente grupo es las personas inactivas. Aquí en este grupo tenemos los que son las amas de casa, los estudiantes, los rentistas, los jubilados y las personas incapacitadas. Ok, muchas gracias. Steven, bueno, ¿cómo te ayuda a ti la codificación de estos datos recopilados en el campo para la toma de estadísticas? Para empezar, esta información que se recopila, lo que es en campo, tiene que pasar por ciertos filtros. En esta información, nosotros lo que hacemos es el proceso de codificación. Este proceso principalmente la usamos para clasificar ciertos aspectos claves de la población: educación, ramas de actividad y grupos de ocupación a las cuales las personas se dedican. Por ejemplo, de un 100% de la población, ¿qué porcentaje de esta misma población terminó el bachillerato? ¿Qué porcentaje tiene estudios universitarios? ¿Qué porcentaje tiene doctorados? Etcétera. En este grupo
nosotros mediante la codificación podemos determinar qué porcentaje de la población que tiene un título universitario lo tienen aspecto de derecho, lo tienen aspecto de la medicina, lo tienen el aspecto comercial, etc. Asimismo, lo que es la rama de actividad es lo que nos ayuda a determinar qué actividad realizan las empresas, y dentro de estas empresas nosotros lo que hacemos es analizar la ocupación específica que tiene la persona dentro de estas grandes empresas. Esto lo que nos ayuda es determinar cómo o qué sector económico es lo que más ingresos mueve al interior del Ecuador. Un ejemplo de esto es que en el último año el sector de los servicios y de la construcción es lo que más ingresos mueve, más dinero mueve dentro del país ecuatoriano. Entonces, lo que se busca es determinar cómo y cada uno de estos grupos nos ayuda a la generación de empleo. Steven, ¿qué tendencias futuras ves en el uso de la estadística y la IA para la investigación y la toma de decisiones? La implementación de inteligencia artificial es un punto clave en este proceso, puesto que puede ayudarnos a reducir el tiempo en el cual nosotros procesamos los datos. Un ejemplo de esto es que actualmente en lo que es la codificación se está implementando una herramienta que nosotros denominamos lo que es la codificación asistida. Esta codificación asistida consiste en que la inteligencia artificial se la programa mediante parámetros para que puedan codificar una forma más eficaz y rápida. Esto se busca que la codificación no sea un proceso que nos tome mucho tiempo, sino que nuestro tiempo que nosotros empleamos para hacer la codificación, la hagamos en la que es la crítica de la información, hacer un procesamiento más efectivo. Ok, gracias Steven por esclarecer en base a tu conocimiento. Bueno, muchas gracias, mi estimado Steven. La verdad, has despejado muchas dudas, yo creo que en cada uno de los compañeros. Bueno, a continuación tenemos nuestra sección 4, casos de estudios y ejemplos. Para ilustrar lo que hemos discutido, repasemos algunos de los casos de estudio donde los programas estadísticos y la IA han tenido un impacto significativo. Por ejemplo, la proyección de los últimos años de empleos y subempleos en el Ecuador. Les voy a compartir pantalla para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Bueno, aquí estamos en la página del INEC, www.inec.com. INEC es la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo y Subempleos. Aquí encontramos varias opciones y como se pueden dar cuenta, aquí nos sale el porcentaje de subempleos, desempleados, empleados adecuados. Entonces, esta página siempre está activa y la mayoría de las personas pueden ingresar para saber. Es algo que, bueno, aquí es un porcentaje, como nos se pueden dar cuenta, hay una sobre el sexo, las ramas de actividades. Entonces, hay varias opciones y nos podemos ir ilustrando, ¿no? Poco a poco. Este es uno de los ejemplos más claros. ¿Qué opina, compañera? Bueno, y también en el ámbito de marketing digital, las herramientas de IA ayudan a reclutar personal a través de las redes sociales. Aquí se hace referencia a páginas del municipio como Épico o Encuentra Empleo y Multitrabajos. Las ferias laborales virtuales sumaron una mayor relevancia, especialmente tras las pandemias. ¿Por qué? Porque eliminaron barreras que en ese tiempo se anteponían por la situación que estábamos viviendo y permitieron a empleadores y candidatos a conectarse desde cualquier lugar y ofrecieron una accesibilidad, atrayendo a un público diverso y permitiendo un enfoque más inclusivo sin embargo también representan algunos desafíos, como es la falta de interacción cara a cara, lo que hace que las interacciones se sientan un poco menos personales. En resumen, es una herramienta valiosa que hemos sabido aprovechar durante todo este tiempo y durante los factores de los que se ha visto como también
como sufrimos en el 2020, las pandemias y todo eso. Verónica, ¿qué nos puedes acotar más al tema? Muy interesante esto de la inteligencia artificial. Para concluir, hemos visto cómo los programas estadísticos y la inteligencia artificial están transformando la manera en que analizamos datos y tomamos decisiones, desde mejorar la precisión de las predicciones hasta facilitar la interpretación de datos complejos, como nos ha enseñado Steven. Estas herramientas son fundamentales en el mundo moderno. John, continúas tú, por favor. Sí, así es, compañera Verónica. Y a medida que la tecnología sigue avanzando, podemos aprender a interpretarla para usarla en el beneficio de la economía de nuestro país. Bueno, compañeros y querido invitado Steven Avilés, quiero pedirles que por favor le demos un aplauso por compartir su saber con nosotros en este podcast. Gracias, Muchas Steven. gracias, Muchas Gracias por apoyar, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir tus conocimientos y hablarnos un poco de lo que es tu diario vivir, que es tu trabajo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de antemano y yo creo que todos los compañeros hemos despejado dudas y quedamos muy agradecidos contigo. Así es, Steven. Te agradecemos mucho por la información brindada de tu parte. Muchas gracias, Steven, por brindarnos un poco de tu tiempo para despejar varias dudas, para debatir aquí con nosotros y compartir tu conocimiento con nosotros, Steven. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias por dedicarnos un tiempo de tus conocimientos, de tus habilidades y de lo que, pues, el día a día de tu trabajo. Muchas gracias, Steven. Sí, muchas gracias, Steven. Gracias, compañeros. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, todo lo que es tu trabajo, todo tu área, pues no, nos has despejado dudas y una vez más te agradecemos el habernos apoyado en este proyecto. Así es. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Chao, compañeros.